Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Mañana se celebra pleno en el Parlamento de Navarra en el que se aprobarán las inversiones denominadas sociales, inversiones sostenibles. ¿Serán 113 millones o serán 35 millones de euros? En este caso, y como decíamos, Bildu y Podemos Orain Bai piden explicaciones a su gobierno. Señor Ramírez, ¿por qué? Porque nos parece absolutamente injusto el tratamiento que está dando el Partido Socialista Obrero Español de Madrid a un dinero que ha tenido secuestrado del Estado durante 3 años. Le ha hurtado a Navarra para poder invertirlo en cuestiones que son importantes para el futuro de esta comunidad, y una vez que después de una negociación el pasado 26 de diciembre se llega a un acuerdo con el Estado de tal forma que podemos conseguir esos 240 millones de euros, vemos como la actitud de la señora Montero, la ministra del Partido Socialista, es, si no igual, incluso peor que la del señor Montoro, y por lo tanto quiere aplicar a Navarra pues unos criterios de régimen común aplicando la disposición adicional 116, sabemos que así nos haya esto de las disposiciones adicionales se la amontona, pero lo que dice exactamente está pensada para Canarias, nos aplica lo mismo que a Canarias, a Navarra, cuando tenemos foralidad, cuando tenemos derechos históricos y cuando tenemos una relación que se supone bilateral. Por lo tanto, a nosotros nos parece muy grave y que necesita una explicación también por parte del Partido Socialista de Navarra, a quien creemos que le ha dejado fuera de juego el Estado y su partido a nivel nacional una vez más, cuáles son los motivos por los cuales se hurta a Navarra el que se invierta aquello que el Parlamento ha considerado que era necesario. Señora Jurión, ¿qué responsabilidad tiene el Partido Socialista? Bueno, vamos a partir de que ha hablado del Partido Socialista Obrero de Madrid. Mire, bueno, español. De Madrid, ha dicho. Bueno, en Madrid. De Madrid. Sí. El Partido Socialista Obrero Español es el Partido Socialista dentro del cual está el PSN, el Partido Socialista de Navarra. Una sucursal. No, una sucursal no. Cada partido se organiza como quiere. Usted se organiza con el territorio del País Vasco o su referida Euskal Herria. Nosotros nos organizamos de Madrid, sí. Dentro, como usted es una sucursal de EH Bildu, País Vasco, aquí, o como son Euskal Herria, pues igual es diferente. Pero es que ya partimos de conceptos diferentes. Entonces no le parezca que ni nos dejan descolgados, ni fuera de juego, fuera de juego, ni estamos al margen. Lo que pasa es que el problema que tiene es que aquí el Gobierno de Navarra ha llegado a un acuerdo. Ha llegado a un acuerdo, no a una decisión unilateral. Ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España, que son los órganos competentes para decidir cuánto dinero se gasta, porque hay que aplicar muchas reglas del juego. Porque las reglas del juego no nos las aplican a Navarra como territorio independiente del resto del mundo. Se aplican en relación con todo el territorio español, con relación a muchas cosas. Y eso es lo que usted o su partido nunca ha entendido. Sin embargo, el Gobierno de Navarra creemos que en este asunto ha actuado con bastante lealtad y ha actuado dentro del marco que correspondía, que es el del diálogo y el acuerdo. Y después de aplicar las reglas del juego, se ha llegado a un acuerdo de 35 millones, que era lo que correspondía. El año que viene ya veremos. Los únicos que se han quedado fuera de juego de todo esto han sido ustedes, los socios del cuatripartito. No se equivoque, ese dinero está en Navarra y revertirá antes o después. Se ha quedado fuera de juego los socios del cuatripartito, a los que le ha dejado el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y su presidente. ¿Cómo ha sido la gestión de este tema? ¿Pierden ganan algunos ayuntamientos de Navarra desde la óptica regionalista? Pues la gestión ha sido un esperpento, y a la vista está. Primero porque vendieron la piel del oso antes de cazarla. O sea, les vendieron a los ciudadanos navarros 113 millones de euros para que luego se haya quedado en la pedrea de la lotería, o sea, 35. Pero es que a mí también me hace mucha gracia todos esos discursos que oigo, no, porque ahora no podemos aceptar esto. Oiga, yo recuerdo cuando nosotros éramos gobierno, que partidos que hoy sustentan al Gobierno de Navarra nos llamaban poco menos que a la insumisión a lo que nos viniera del Gobierno de España, y sin embargo mañana pues ya veremos lo que van a votar.
Mañana van a votar pues como corderitos lo que el gobierno de España les diga, eso es lo que van a hacer. Entonces yo creo que mucho discurso por un lado, mucho efectismo, mucho populismo, pero esta es la realidad. Otra realidad también es que aquí de medidas sociales ninguna. Ustedes lo que han hecho es coger de la lista de los 113 millones, quitar todas las inversiones de carácter social que había y coger y hacer las inversiones electoralistas para los municipios que les han convenido, porque estamos en año electoral. Pero entonces luego no digan que ustedes son un gobierno social, son un gobierno electoralista y sectario, como han sido toda la legislatura. Y acabo solo con una frase. A mí no se me amontonan las disposiciones de la Constitución. A mí solo me sobra una, que es la cuarta, que es justo la que le gusta a usted. En fin, señor Ugalde, las lecciones de gestión del señor la que contempla Sayas, la posible anexión de Navarra por parte del País Vasco. Por aclarar, aunque yo creo que ya quienes nos siguen habitualmente en los debates políticos, pues obviamente conocen bien esta disposición. Señor Ugalde, ¿se pierden o no esos 78 millones de euros de los que habla Unión del Pueblo Navarro? Que la situación en la que queda el Partido Socialista de Navarra sí que es complicada, porque entiendo que, bueno, esto al final se parte de una gestión que es la heredada, que es la que hereda este gobierno, desastrosa, en que prácticamente no hay tesorería, porque se han hecho una serie de cañones megalómanos en los últimos años de gobiernos de UPN, en los cuales, bueno, pues nos encontramos lo que nos encontramos, ¿no?, por parte de los gestores anteriores. Y este gobierno lo que hace es una gestión económico-financiera que tiene una serie de hitos, como el acuerdo de actualización del convenio económico, que UPN no pudo hacer, y las reformas fiscales que permiten que 2017 se cierre con superávit, después de recibir, como digo, la tesorería con telarañas por parte de UPN. Después de 2 años de gestión se consigue, por todos esos hitos, que 2017 tenga superávit y que por lo tanto haya 215 millones que son de los ciudadanos navarros y navarras y que se habían, el Estado los había admitido en pagos provisionales previo al acuerdo del convenio. Con esos 215 millones luego hay unas reglas. Efectivamente, nosotros aspiraríamos a que pudiesen gastarse todos los 215. Una parte hay que destinar la deuda y quedan 113 que, digamos, son destinables a inversiones. ¿Qué pasa con el Partido Socialista de Navarra? Que el Partido Socialista de Navarra, la señora Chivite, brama a través de interpelaciones parlamentarias, preguntas a la presidenta, que todo ese dinero hay que destinarlo a inversiones, una y otra vez en el Parlamento. Que todo ese dinero hay que destinarlo a inversiones financieramente sostenibles para las navarras y los navarros. Y que cuando tienen la responsabilidad del Gobierno del Estado, el PSN se ha convertido en el interpretador más restrictivo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que al final el Gobierno del Estado solo haya autorizado, con esas lecturas y esas interpretaciones, 35 millones de los 113. Y que no se diga aquí que haya acuerdo. No hay absolutamente ningún acuerdo. Lo que hay es una autorización por parte del Estado, una imposición dentro de esas tutelas, dentro de esas autorizaciones que están dentro de la legislación de estabilidad presupuestaria, que hacen que lo que se pueda en este momento habilitar y poner en marcha son 35. Nosotros, Geroa Bai, y el Gobierno, según ha expuesto hoy, no renuncia a poder seguir negociando para que esos 113 puedan gastarse. Pero es verdad que en este momento hay que dar luz verde pues a lo que en este momento se puede, ¿no?, que serían esas inversiones en entidades locales. Yo creo que entidades locales de todo tipo y color, por determinados comentarios que me ha parecido aquí entender, y por otro lado inversiones en banda ancha que también son para todo el territorio de Navarra. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno, María Solana, que hoy precisamente, a preguntas de los periodistas, ha aludido a este tema de las inversiones sociales que se aplicarán en nuestra comunidad foral. No estamos conformes y vamos a seguir hablando lo que haya que hablar, aportando lo que haya que aportar para posibilitar, en su caso, que podamos llegar a gastar aquel dinero que entendemos tenemos disponible por una buena gestión que dio como resultado un superávit puntual, es verdad, pero un superávit. Y entendemos que seguimos teniendo todo el derecho para poder invertirlo donde consideramos. Superávit puntual, puntualizaba así la consejera portavoz del Gobierno, señor Ramírez. Es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, yo creo que para que los telespectadores puedan un poco entender toda esta dinámica y un poco introducirse en el ámbito jurídico en el que se desenvuelve, hay que tener
pues una serie de conceptos básicos claros. Uno primero, la Ley de Estabilidad Presupuestaria dice, cuando tienes un superávit, es decir, cuando tienes dinero que no has gastado, lo tienes que destinar a una cosa, a pagar la deuda. Es decir, es una medida que se impuso por parte de la derecha y que tiene también pues, sus impulsos europeos al objeto de priorizar el pago de la deuda y los intereses de las entidades financieras frente a otro tipo de intereses, como pueden ser los sociales. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que Navarra, el gobierno de Navarra llega a un acuerdo que estaba pendiente de tomar con el Estado para regularizar la aportación navarra al Estado, que llevaba prorrogándose, es decir, sin actualizar desde el año 2015. Llega a un acuerdo con el Estado, de tal forma que constata que durante los años 2015, 16 y 17, el Estado ha tenido 215 millones de euros que correspondían a Navarra. ¿Qué es lo que pasa? Que el Estado, en vez de computarlo en un ejercicio bilateral económico, lo somete al régimen general, de tal forma que considera que es un superávit puntual, en vez de ser una cuestión económica vinculada a la bilateralidad que deben regir las relaciones entre Navarra y el Estado. Posteriormente, el señor Montoro, en esa negociación para sacar los presupuestos, llega a un acuerdo específicamente con la situación de las Islas Canarias y los partidos que allí están. Y entonces llegan a la conclusión de que hay que abrir un poco la mano y la posibilidad de gastar ese superávit no solamente en el pago de la deuda, y establece la disposición 116. Sabemos que todo el régimen jurídico, el mundo jurídico de UPN se restringe a la transitoria cuarta, pero la disposición adicional 116 de los presupuestos establece que en determinadas condiciones podrá destinarse ese superávit a inversiones socialmente interesantes. En ese caso y en ese momento estamos entonces, ¿no? Y termino. Y es entonces cuando se le está sometiendo a Navarra, en vez de en el ejercicio bilateral entre dos administraciones de igual a igual, que es lo que Euskal Herria Bildu defendemos, se le está sometiendo a un régimen diseñado para Canarias, de tal forma que se está impidiendo que se llegue a un acuerdo entre administraciones y por lo tanto se destine esa cuantía a inversiones financieramente sostenibles. Pero si es que usted No, parece del un abogado del Estado, de Navarra. Con eso acabo solamente con una frase. ¿Dónde va a estar EH Bildu con todas esas políticas de insumisión a lo que nos venía del gobierno de España al trágala, ¿no? Mañana va a hacer, ¿qué va a hacer? Tragar. Y por tanto, ¿qué va a hacer usted? Lo contrario de lo que le dijo a la gente que iba a hacer. Y por tanto, ¿qué va a hacer usted? Que todo lo que le pedía a UPN, usted ahora a tragar. Y entonces, claro, pues ¿qué pasa? Que la gente ya no le cree, porque ustedes no son quienes deciden cuál es el déficit o no. Ni son ahora, ni eran los gobiernos anteriores, solo que ustedes hacen una posición de bonquilla, pero mañana van a votar a tragar. Yo creo que aquí, ya hemos visto cuál es el lenguaje que utiliza el señor Ramírez y qué es lo que manifiesta el régimen común. Se olvida que Navarra es un territorio dentro del Estado español, con régimen fiscal propio, efectivamente, y con normas y con un régimen especial, pero que está sometida a leyes de obligado cumplimiento. Y lo único que le puedo decir es que en este asunto el Gobierno les ha dejado al margen, les dejó al margen con los 215 millones, porque el Gobierno mantuvo la lealtad institucional, el cumplimiento de normas que obligan a Navarra, pagando en principio la deuda que había que pagar en contra de su criterio, y en segundo lugar con la ley de mañana de los 35 millones, donde el Gobierno de Navarra ha mantenido la postura institucional que le corresponde en relación con el Gobierno de España y el resto de las leyes de obligado cumplimiento. Y ustedes son los que se están quedando constantemente al margen en un discurso bastante caduco. La postura de Podemos, de momento Podemos Orain Bai, está en duda. Se conocerá mañana definitivamente. Si no votara en la misma línea que el resto de socios del cuatripartito, ¿habría consecuencias políticas? Yo lo que creo es que la votación de mañana hay que medirla en términos de responsabilidad. Es decir, una cosa es la voluntad del Parlamento de Navarra, ha quedado clara en una proposición de ley que además fue presentada a instancias del cuatripartito. Los cuatro grupos, la voluntad es gastar esos 113 millones, pero es cierto que, claro, el año va hacia adelante, hay que ejecutar esas inversiones y si hay una habilitación de crédito para al menos gastar en lo que queda de este año esos 35 y pico millones, pues creo que todos los grupos actuarán con responsabilidad, sin renunciar, lógicamente, a la pretensión de cada cual. Y lo que sí hay que decir es que el hecho de que ahora nos veamos abocados a solamente poder gastar en diciembre, ya cuando estamos esos 35,5, ha sido por una actuación muy discutible del Gobierno de España en la gestión de todo esto. Y por una interpretación también que tengo que decir, joder, hacía el paralelismo el señor Ramírez, ¿no?, de Montero y Montoro, pero es cierto, es que se están situando en la posición más restrictiva de la troika, en la interpretación
interpretación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recuerdo y proviene de una modificación del artículo 135 de la Constitución que votó también el Partido Socialista. Señor Ugalde, no se puede nadar y guardar la ropa. No se puede, porque siempre acabas mojado y es lo que usted está haciendo en este momento. Yo solo quiero decir una cosa muy breve, y es que el régimen foral de Navarra y el convenio económico se defiende con responsabilidad. Y lo que está haciendo este gobierno es justo lo contrario. Traer al Parlamento una ley de 113 millones sin haber hecho previamente una negociación y sin conocer cuál era el criterio, sabiendo además, el consejero de Hacienda explicó en la tribuna cuál había sido el devenir de las negociaciones y las respuestas del gobierno de España. Y las respuestas del gobierno de España. Quiero decir, si me permiten terminar el argumento, que es una falta de responsabilidad lo que ha hecho este gobierno. Y quiero decir una cosa, si la proposición de los 113 no se presenta, quizá ahora estaríamos hablando de cero. Mire, señor Ugalde, a mí me parece que no se puede gestionar. Señora Jurío, ¿me van a dejar terminar el argumento? Igual en vez de 35 millones estaríamos hablando de más. Señor Sayas, concluya su argumento. Pues lo que quiero decir, si es que me dejan decir, es que es una enorme irresponsabilidad. Porque a cualquier gobernante se le tiene que pedir que antes de venir al Parlamento, donde están representados todos los ciudadanos navarros con una ley sobre la que no tiene competencia, y se lo dijimos todos, usted no tiene competencia, tenga cuidado lo que trae a esta Cámara, haya puesto en riesgo y en cuestión la autonomía de Navarra y el convenio económico por una irresponsabilidad política. Esa es la peor manera de defender nuestra autonomía. Yo, un par de cosas. El convenio económico, estas apelaciones, al final, pues operar y segiturese. Es decir, cómo ha obrado este gobierno y lo que UPN fue incapaz de hacer, que fue negociar el 2015 una actualización del convenio y que trajese para Navarra aquellos dineros que el Estado le había hurtado, la ha tenido que hacer este gobierno. Eso es una primera realidad que efectivamente UPN ha negociado muchos convenios económicos con mucho dinero. Lo que esperamos para empezar, le recuerdo el IVA de Volkswagen, por ejemplo. Lo que esperamos nosotros es que, es decir, a pesar de todas las dificultades, pues obrar y pedimos y esperamos que incluso UPN pues no obre con ese radicalismo acercándose a la ultraderecha ya de abandonar las instituciones y pegarle patadas al calderete, sino que cuando ustedes, pero bueno, que ustedes respondan por lo que hagan. Ustedes institucionales. Que mañana, cuando esté la opción de votar a favor de que los ayuntamientos tengan posibilidades o no de invertir en inversiones sociales financieramente sostenibles, pues que actúen con responsabilidad. Como va a actuar usted, pero bueno, por supuesto, aceptando la lealtad hombre, claro, de dos fíjese, le voy a explicar una cuestión. Si nosotros desde Euskal Herria Bildu tenemos absolutamente claro que nosotros defendemos una opción por la cual en Navarra podamos tomar todas las decisiones y en estos momentos lo que defendemos es que la relación entre Navarra y el Estado sea de igual a igual. Sabemos que no somos mayoritarios, veremos en las elecciones cuál es nuestra evolución, pero queremos seguir trabajando en este sentido porque estamos convencidos de que cuanto más podemos definir en Navarra, mejor es la repercusión que tiene en la ciudadanía navarra. Y si nosotros, efectivamente, conseguimos que el Partido Socialista se avenga a esas tesis que a principios de los 80 incluso también tuvo de no sumisión absoluta a lo que le diga Madrid, seremos más y mejores para defender esta posición. ¿No ve cómo le digo que está caduco? Que es que se remite a los años 80, que ya le digo que tiene un discurso caduco y la ciudadanía decidirá. Señores, mañana lo veremos en el Pleno del Parlamento y contemplaremos todos los apoyos o rechazos a este planteamiento de inversión de 35 millones de euros que bueno, han sido objeto de nuestro debate parlamentario de hoy. Muchísimas gracias a los cuatro, señores parlamentarios, señora parlamentaria. Gracias por estar aquí y mañana desde luego tienen trabajo arduo también para la defensa de estos argumentos. Nosotros seguimos adelante en la Muga con otras cuestiones al margen de la vida política. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.